Para poder comenzar, mis amados, les voy a pedir por favor que inclinen su rostro y que me acompañen en oración. Eterno Padre, te alabamos, mi Dios, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu infinita bondad. Gracias, Señor, porque sabemos que, como dice tu hermosísima palabra, que todo coopera para nuestro bien. Y si tú concedes, Señor, que tengamos estas desavenencias en el culto, es para prevenirnos mejor, Señor, para estar prevenidos en probar el audio, para estar prevenidos en hacer una conexión diferente, para estar prevenidos por si todo se quema, tener lo suficiente para salir avante, estar prevenidos, Señor, para, de ser posible, memorizar perfectamente bien todo lo que hacemos. Por supuesto, Señor, y no menos importante es la exposición de tu hermosa palabra. Todo puede fallar, Señor, menos la exposición de tu hermosa palabra. Es por eso, Padre, que en esta mañana te suplicamos que nos ayudes, que me ayudes, Señor, después de este poco de estrés, que me ayudes para que yo pueda exponer con tranquilidad, con sencillez y a la vez, Señor, con contundencia, sabiendo lo que vamos a ver en este pasaje de Zacarías. Te alabamos, Padre nuestro, te bendecimos, rogamos tu dirección, bendito Padre, que quites de nosotros cualquier distracción. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a Malaquías. Dice, leo un título ahí medio bueno, pero es un título interesante, hermano, porque todos saben qué es la policía montada. ¿Sí? ¿Qué es la policía montada? ¿Verdad? Y estos no se andan con medias tintas. Hace algún tiempo, hace algunos años, o ya muchos años, trataron de implementar esta policía montada también en México, especialmente de la ciudad, para ser muy puntual, atrás de lo que se conoce como la cabeza de Juárez. Y en cuanto la gente escuchaba cabalgar a los caballos en la tarde-noche, ya sabían que todos tenían que portarse bien, porque la policía literalmente siempre vigila, no en vigilia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué titulé este así? Porque bueno, nosotros vemos a lo largo del libro de Zacarías, vemos que Zacarías tiene algunas visiones acerca de lo que es, o lo que podríamos conocer si estuviéramos en el libro del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis. Pero en este caso no necesariamente son los mismos, pero sí, si le pusieron atención a la lectura de la Biblia textual que leyó Leo, suena ahí medio raro, pero Leo la leyó. Es un poquito más enfática en lo que pretendemos ver en esta mañana. Como les dije la semana pasada, la intención es predicar el libro completo. Está lleno de dificultades. Cuando lo estaba estudiando en la semana dije, ¿dónde me vine a meter? Vine a pisar un pantano. Pero bueno, dependiendo del Señor y obviamente del Espíritu Santo, el Señor es hermoso, hermanos. El Señor es hermoso. Dice el versículo 8 de nuestro pasaje, Zacarías 1:8. He aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Hasta ahí con el versículo 8. Es muy interesante, hermano, lo que nos está diciendo el pasaje. Es muy interesante porque podríamos caer en cuenta de que esto es muy complicado.
A bote pronto pareciera que sí, pero dice el versículo 9, he aquí, perdón, sí, 9. Entonces dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Quiero primero decir lo que dice el versículo 9 para regresarme tantito al versículo 8. El versículo 9 contiene, hermano, algo que recurrentemente hago antes de comenzar una exposición de la palabra de Dios. ¿Qué hago, hermano? Antes de comenzar la exposición de la palabra de Dios, antes de predicar, ¿qué hago, hermano? Oramos. Oramos pidiéndole a Dios que me ayude a mí a exponer, rogando que el Espíritu Santo obre en sus corazones suyos de ustedes, para que todos lo podamos entender y entonces lo podamos llevar a la práctica, ¿cierto? Pero para eso tiene que haber un acto de humillación. Si es cierto, esta es la palabra de Dios que está en un lenguaje humano para humanos. Si es cierto, es un libro divino que contiene la mente de Dios, ¿cierto? Es un libro divino que contiene la mente de Dios. No, sí tengo. Al ser un libro que contiene la mente de Dios, significa que es un libro que no contiene errores, ¿cierto? Si no contiene errores, este libro significa que es completamente inerrante. No solo es inerrante, sino también es infalible. Es inerrante porque no contiene error y es infalible porque no provoca nunca jamás que tú te equivoques. No te invita a hacer lo correcto, te invita a hacer lo correcto. Por eso es infalible e inerrante, ¿ok? Pero en todo esto, hermanos, sabiendo que es humano para humanos, escrito por humanos, más de 40 autores que hicieron este compendio, o más bien, Dios lo hizo, pero son 40 autores que están en distintos tiempos, bajo distintas circunstancias sociopolíticas, y cada libro tiene impregnada la personalidad del autor, así. Entonces, pero no por eso yo lo voy a minimizar, que al final de cuentas es lo que está haciendo Zacarías en el versículo 9. En el versículo 9, Zacarías está reconociendo que él necesita que le expliquen el texto. Cuando hay alguien que dice, es que yo no necesariamente necesito que tú me lo expliques, hermano, lo único que está diciendo, o lo único que está sucediendo es que está hablando de lo más profundo, egocéntrico de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia y sabiduría ha establecido para el beneficio de la iglesia pastores y maestros. Yo puedo ser maestro sin necesariamente ser pastor. Pero yo no puedo ser pastor sin ser maestro. ¿Me explico? O sea, el pastor sí y sí debe de tener el don del pastoreo y de la enseñanza. Si yo soy pastor y yo no tengo la capacidad de enseñar, hermano, estoy reprobado para el ministerio. ¿Me explico? Si este es el orden que Dios ha dejado establecido, es porque Dios va a capacitar a dicha persona para que ella sepa explicarme lo que dice la Escritura. ¿Me explico? Esto es lo que Zacarías está haciendo.
Él vio algo. Vio caballos, vio un jinete, vio cosas. Vio una policía, vamos a llamarla así, vio a la policía montada. Ahorita vamos a ver por qué es la policía montada. Pero él los ve y dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? ¿Quiénes son? O sea, sí, pero no sé qué está pasando. Zacarías está reconociendo delante de Dios que él necesita que le expliquen lo que está viendo. Tú necesitas que te expliquen lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. Mi responsabilidad como expositor es llevarte de la mano para que puedas ver con claridad lo que el texto dice. ¿Me explico, hermano? Y dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré qué es esto. Benévolamente le van a explicar a Zacarías quiénes son, qué es lo que él está viendo y de qué se trata todo esto. ¿Cierto? Versículo 8, me regresó al versículo 8. Primer punto entonces, necesitamos orar antes de llegar a abrir la palabra de Dios. Necesitamos orar antes de decir una mala interpretación de la Escritura. Acuérdate cómo se debe de interpretar la Escritura. ¿Cómo te acuerdas? Otra vez, hermanos, porque creo que Maritza es la única que va al seminario. Literal. Eso nos va a ayudar a saber qué dice. Contextual, el contexto histórico, ya lo vimos la semana pasada de Zacarías. Literal, tengo que ir al texto para ver qué es lo que dice. Y gramaticalmente tengo que aventarme un clavado a la profundidad para hacer un estudio de palabras y saber a qué se refiere cada cosa. Es la forma de estudiar la Biblia, hermano. Aunque suena muy técnico, necesito depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me revele lo que está aquí. Y no estoy hablando de cosas místicas acá, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser disciplinado en el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice el versículo 8, he aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos. ¿Qué? Caballos rojos y castaños y blancos. ¿Qué es la quebrada, hermano? Allá en la Ciudad de México, al norte de la ciudad, al norte del estado, hay un lugar que le llaman la quebrada. ¿Qué es eso? Es como una cascada, es literalmente, hermano, una barranca. Eso es la quebrada. Entonces, ¿dónde están? En otras versiones dice hondonada. Están en un vallecito en donde están ahí. ¿Ok? Cuando Zacarías inquirió del significado de la visión, cuando él necesita saber qué es lo que está viendo, él hace esta pregunta, ¿quiénes son estos? Y un ángel intérprete contestó, te voy a mostrar qué es lo que hay. Ahora, esto es importante, hermano, porque en la quinta y sexta visión, el ángel preguntó a Zacarías si sabía su significado. Noten lo que dice, pongan un dedo ahí en Zacarías 1:8, y noten lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 2. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de esas lámparas que tiene encima. ¿Notan cómo el ángel está teniendo un contacto íntimo con Zacarías? Noten lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo. Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo respondí, no, Señor.
nota que sigue teniendo Zacarías la misma actitud de humildad y de sometimiento. Nota lo que dice ahora en el capítulo 5, versículo 2. 5, 2. Perdón, hermano, las arañitas también bajan. 5, 2. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Es evidente que el ángel está llevando a Zacarías a todo esto para despertar su curiosidad y él pueda preguntar qué es lo que está sucediendo. Dentro del estudio, hermano, de la homilética, tenemos que aprender a hacerle preguntas al texto. El texto la responderá. Mientras más preguntas yo le haga al texto, mejor lo entenderé. De entrada, algunas preguntas muy básicas que hay que hacerle al texto es qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Con esas preguntas, hácelas al texto cuando estés leyendo y velas contestando y vas a ver que vas a entender el texto de una forma diferente. Vas a entender el texto. El ángel le da la visión. Se le designa como el que hablaba conmigo, dice, ya lo vimos, regresamos ahí al capítulo 1, en el 1:11 dice, y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está en paz y tranquila. ¿Quiénes respondieron esto? Los jinetes, los que iban en la policía montada. ¿Por qué llamé la policía montada? Porque ellos no solo van en caballos, porque vienen de recorrer y de dar un informe, hermano. Esto quiere decir que no estamos solos. Esto quiere decir que un mundo nos vigila. Literal, y no soy Pedro Ferrez. ¿Ok? Ahora, no, es importante esto, versículo 10. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. ¿Ok? En el versículo 1:9, voy a estar así entre los versículos, hermano. En el versículo 9, ¿quiénes son estos, Señor mío? Este Señor mío no necesariamente o no enfáticamente se refiere a Dios, sino se refiere al ángel con el que está hablando Zacarías. ¿Sí? A veces nos perdemos en el texto y como ya conocemos ciertas frases, se las adjudicamos a quien no es. Por ejemplo, la palabra Elohim, ¿de quién es? ¿Qué significa la palabra Elohim? Dioses. Aunque cuando yo leo Génesis 1, hermano, Génesis 1:1, perdón que me detenga a hacer un poquito de tecnicismo, pero es importante, hermano, porque si no, para que veas cómo en ocasiones empleamos malas palabras que ya no sabemos. En el principio lo creó Dios. ¿Quién creó? Esa palabra usada ahí, ¿cuál es? Y entonces todos dicen que ahí se refiere a la Trinidad. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la palabra Elohim es un plural, pero al ser un plural no necesariamente se refiere a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra Elohim es usada en la Biblia también para referirse a otros dioses. Y eso en automático a nosotros nos hace corto. Pues no, ¿qué era para Dios? ¿Me explico cómo es el uso de las palabras? Que no necesariamente están usadas siempre de la misma forma. ¿Ok? Por eso
es un no enfático, un no claro cuando dice aquí, ¿quiénes son estos, Señor mío? Zacarías no está hablando de Dios. Zacarías está refiriéndose solamente al ángel con el que está hablando como Señor, o dicho de otra forma, como mi dueño, que es literalmente lo que significa la palabra Señor, pero no necesariamente es usada para Dios. Mi Señor, mi dueño. Es importante una vez más que notemos que no es el nombre del pacto para Dios, sino simplemente el término Adoni, de donde se deriva el nombre de Dios Adonai. Adoni, que es para mi dueño, mi amo y o mi Señor. ¿Ok? Dicho de otra forma, Zacarías está reconociendo con quién está hablando, aunque no necesariamente es Dios. Se dirige a su ángel, quien lo está guiando. También es importante notar que este es un ángel muy similar al que habla con Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 8, versículos 2 y 3. Cito: entonces miré, y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde los lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde los lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, y a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los cielos que provoca los celos. Aquí Ezequiel está teniendo un encuentro igual con un ángel. ¿Ok? Hay manifestaciones de ángeles en el Nuevo Testamento, por supuesto. Cuando el Señor resucita, cuando llegan las mujeres al sepulcro, ¿qué es lo que vieron? Como con aspecto de hombre, ¿cierto? Es la misma frase que usa aquí Ezequiel. Como parecen, pero no son, porque son ángeles. Y también lo encontramos en Daniel, y son en ocasiones como cuando con José, que José es avisado por un ángel lo que ha de suceder tocante al nacimiento de Jesús, ¿cierto? ¿Qué harías tú si te aparece un ángel? Hoy podemos tener manifestaciones de ángeles para que nos hable acerca de la palabra de Dios. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos el canon bíblico cerrado, completo. Cualquiera que le quite o le añada esto, sea maldito por Dios. ¿Por qué? Porque está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no dijo. Por eso va a ser maldito. ¿Ya viste lo necesario entonces de que quien expone la palabra de Dios sea alguien que fue elegido por Dios para ese trabajo? No es cualquier cosa entonces, hermano. No es cualquier cosa. El ángel entonces mostró a Zacarías el significado de la visión al permitir que hablaran los personajes. El primero que habló fue el hombre que cabalgaba el caballo lazán. Hay un reporte de la policía montada, hermano. No hacen lo que quieren. Hay un reporte y tienen un jefe al cual tienen que venir y reportar. Quien se refirió a los otros jinetes como los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Esta palabrita recorrer parece que se usa aquí con el sentido militar de patrullar e inspeccionar. Por eso le puse a este mensaje la policía montada. ¿Qué hace la policía? Bueno, en teoría, ¿qué debería hacer la policía?
vigilar, patrullar, que todo esté en orden, y van y dan un reporte, ¿no es cierto? Hoy funciona diferente. ¿Quién confía en la policía? No levante su mano y diga nada. ¿Ok? Así, hermano. ¿Ok? Entonces tiene la idea de en un sentido muy militar. Muy militar. Así como los soberanos persas habían designado jinetes mensajeros para enviarlos por todo el imperio, así el ángel de Dios había enviado jinetes angelicales para recorrer la escena mundial. O sea que Dios los manda para algo en específico. Si tú crees que tú no eres visto por Dios en lo que estás haciendo, déjame decirte que de entrada de Dios no te puedes esconder. Y segundo, andan patrullando para ver qué es lo que sucede. ¿Ok? La patrulla dio su informe al líder, llamado aquí el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová, por supuesto que sí se refiere a una manifestación del Cristo preencarnado. Y hemos estado estudiando esto desde la semana pasada, la preencarnación de Cristo. Cuando hablamos de la preencarnación de Cristo, nos referimos específicamente, uno, a la eternidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo existe antes de haber sido encarnado. Y Cristo, antes de haber sido encarnado, al ser Dios mismo, tiene la misma autoridad para manifestarse cuando Él quiere y como Él quiere a quien Él quiere. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque Él también es Dios. Nada más por eso. Pero antes de su encarnación, recurrentemente se le llama el ángel de Jehová. ¿Cierto? A su vez, este se refiere a otra persona como Jehová, como lo vemos en el 3.2, ay, ya iba a voltear acá, en el 3.2 del mismo Zacarías, citó, y el ángel del Señor, ya te fijaste, dijo a Satanás, ¿quién está hablando allí? Obviamente Zacarías, pero ¿de a quién se refiere con el ángel del Señor o el ángel de Jehová? Otra vez, a Cristo preencarnado. ¿Ok? Además, se le ve ejerciendo la prerrogativa divina de perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Dios, nota lo que dice el 4 de Malaquías 3. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. ¿Qué está diciendo? Está hablando, hermano, de un proceso de justificación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, vamos allá, para que veas qué es a lo que se refiere. Y no es también aquí en Zacarías, no es la única vez en la que se refiere a la justificación, el estarse cambiando de ropas. Es usado también por Ageo. Pero nota, quiero que veas Apocalipsis 3, versículos 5 y 6. Dice así, así el vencedor será vestido de vestiduras, ¿qué? Blancas. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está dando el mensaje, hermano? En Apocalipsis 3. Leo ya no se predicó acerca de esto. Sí, sí es Juan porque Juan es el autor. Exacto. Dice el versículo 1 de 3. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién dice esto? Cristo, quien es el jefe supremo de la iglesia. ¿Cierto? Nota entonces, versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
¿Quién está saliendo por ellos? Por los que son justificados, Cristo. Lo que está diciendo allí en Apocalipsis, hermano, tengamos en cuenta esto, una corte imaginaria. Cristo es nuestro defensor. Así, Cristo es nuestro defensor. Él es el que justifica. Pablo lo explica con claridad en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿no es cierto? ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Quién justifica? Cristo. What is the problem? ¿Ok? ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso es importante que veamos con detenimiento qué es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Él es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Regresamos a Zacarías 3:4. Continuó, dice, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti, ¿qué? Tu iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado. ¿Cómo se lo quitó? Por medio de la justificación, quitándole la ropa mugrosa y poniéndole ropas limpias. Y te vestiré de ropas de gala. Hermano, ¿te has fijado que para exponer la palabra de Dios no vengo ni en mezclilla, ni en pants, ni en bermudas, ni en guaraches, ni en nada de eso? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano. Y merece todo mi respeto desde mi vestimenta. ¿Me explico? Eso, hermano, debería de ser para todos un código. Un código de vestimenta. Si a las fiestas le ponen código de vestimenta, no de gala, y vas y buscas tus mejores garras y dices, pues esta, y órale, vámonos. ¿Y cómo se ve el que no va de gala? Dices, compadre, ¿qué no le avisaron? ¿Qué no leyó que era así? ¿Me explico? Ahora entiendo, ahora podemos entender mejor cuando en las bodas del Cordero ose entrar uno que no va vestido de ropa, vestido, gracias. Ajá. Espérenme, porque era otra cosa lo que iba a decir. Espérenme, de por sí me cuesta lidiar esta con esta. En las bodas del Cordero, el que ose estar sin vestiduras blancas de justificación va a ser identificado así, de inmediato. ¿Por qué razón? Porque no va acorde con la fiesta. ¿Qué traes puesto, hermano? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios manda? ¿Me explico? De esto se trata, hermano. Ya rompí la hoja. De esto se trata. ¿Ok? Entonces, la patrulla termina su tarea de recorrer la tierra y la encontró como reposada, quieta, habitada en paz, libre de guerras. Eso dice, ¿no? Dice el versículo 11, y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está en paz y tranquila. Pero a mí me llamó la atención, ¿qué son los mirtos? ¿Por qué los menciona? En Salomón, con Salomón encontramos que él usa recurrentemente esta palabrita, los mirtos o este follaje. De entrada es un matorral, un arbusto, pero el mirto es una florecilla que da un aroma rico, como a recién bañado, como fresquito, como dulcecito, como... ¿verdad? Ese es el mirto, hermano. ¿Y qué hace ahí parado entre los mirtos? ¿Usaba mucho desodorante o algo así por el estilo o qué? No, hermano. Es interesante porque esto, algunos comentaristas sugieren que los mirtos son Israel y que siempre va a ser cuidado Israel como la niña de los ojos de Dios.
Y que para Dios Israel representa todo. Y sube como olor fragante ante Dios. Eso es lo que varios comentaristas sugieren. No está tan descabellado. Pero es importante, hermano, aunque no es de mucha relevancia, es importante que lo notemos, pero en todo esto, el énfasis es que todos están quietos, pero Israel no tenía paz ni reposo. ¿Las noticias de este informe eran buenas o malas entonces? Pero no tan buenas, hermano. Buenas, pero no tan buenas. Si la referencia es a la paz que existió durante el segundo año de Darío, era resultado de la opresión y la injusticia del imperio persa sobre Israel. ¿Eran buenas entonces estas noticias? No, ya no, ya no. De modo que eran malas nuevas para los israelitas que estaban bajo el dominio gentil. ¿No eran buenas noticias entonces? Quizá la visión tiene una connotación más escatológica que la vincula a la perspectiva del reino mundial del Mesías. Quizá, ya que la patrulla, la policía montada, recorrió toda la tierra y no solo el vasto imperio persa. No obstante, hermano, toda la tierra puede ser una figura de lenguaje, más que en realidad que fuese toda la tierra. Es como decir, el mundo de gente, pues no es toda la gente del mundo, sino toda la gente que está ahí hecha bola. ¿Me explico? Entonces, probablemente, no necesariamente se refiera a toda la tierra de donde venían los jinetes, sino solo a un área específica. ¿Ok? Versículo 12 dice, entonces respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirán hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Obviamente, lo que tiene en mente Zacarías este es un mensaje post cautiverio, que estuvieron 70 años como esclavos en Persia, y tiene que ver con eso. ¿Y hasta cuándo los vas a redimir? ¿Hasta cuándo? Esta es una frasecita que también encontramos en el libro del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de los mártires? Quiero que notes, hermano, que lo que le está diciendo aquí, en el versículo 12, es un diálogo entre Cristo y Dios, primero. Segundo, y no menos importante, hermano, ¿cuál es la forma correcta de acercarnos a Dios? ¿Como yo creo que es, o como Él ya lo estipuló que debe de ser? Cuando oras, ¿cómo oras, hermano? ¿Conforme tú crees que es en tus necesidades egoístas? ¿O como es bíblicamente? ¿Cómo oras, hermano? Este pasaje, hermano, es hermoso. Hermoso es el pasaje. Uno, porque es Cristo intercediendo. Esto, hermano, no tiene precio. ¿Quién es Cristo para nosotros? El mismo que está aquí. Dice la primera carta de Juan, ¿no es cierto? Hijitos, 2:1 de la primera carta de Juan. Hijitos, os escribo estas cosas, ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Cuál es la función de un abogado? Defenderme, ¿no? Interceder por mí delante de quién? Del juez, quien va a dictaminar. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo aquí?
en el versículo 12. Está mediando, hermano. Él está mediando. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que todo esto siga pasando? ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado, indignado? La palabra indignado no suena tan fuerte en nuestra traducción. Enojado tampoco es. Estás muy enojado. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a seguir airado con ellos? Y la respuesta es hermosa. Primero, quiero hacer el énfasis en la oración. Cristo está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, todo lo mal que nosotros oramos, Él lo convierte en bien. Tenemos un gran consolador, hermano. Alguien que está a nuestro lado siempre, todo el tiempo. Eso es hermoso, hermano. Pero había una promesa de parte de Dios, que el pueblo de Israel no será erradicado de la faz de la tierra. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque el pueblo hebreo es la raza más antigua del mundo. Desde que Dios los escogió y los formó hasta el día de hoy, nadie los ha podido erradicar. Más al contrario, cada vez hay más por todos lados. Aunque parece que estamos invadidos por los chinos. No, hermano, llegaron primero los judíos. ¿No es cierto? Piensa en esto. Se dice que de las potencias mundiales, hablando en economía, pero ¿sabes quién es en realidad la potencia mundial en economía? Los judíos, hermano. Si ellos paran, se para el mundo. Así. Y esto es interesante. Cristo intercede por ellos. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque hay un pacto establecido. Nota lo que dice el versículo 13. Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo, palabras buenas, palabras consoladoras. Le están dando una respuesta agradable de la pregunta que hizo, ¿hasta cuándo? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Y con gran enojo estoy en contra de las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Entonces, ¿era bueno el informe que le dieron de que todo estaba tranquilo o era malo? Era malo. Era malo porque los que están siendo oprimidos son los israelitas. ¿Cuándo se va a acabar lo que estamos viviendo en nuestro México, hermano? ¿Has pedido a Dios por eso? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? O ya nos resignamos, pues ya total, pues no lo vamos a brincar. Aquí dice que tenemos un gran intercesor, ¿no es cierto? Del versículo 13, la visión anterior develó el misterio del control de Dios sobre el mundo. La soberanía de Dios. ¿Qué quedamos que era la soberanía de Dios? Que Él controla el mundo y el flujo de su historia. Esto quiere decir que lo que para mí es futuro, para Dios es historia, porque Él ya lo diseñó. Y se va a cumplir exactamente todo lo que Él ha determinado. Entonces está hablando de la soberanía de Dios, de que no hay absolutamente nada que se salga de su control. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de vivir? ¿O hasta cuándo ellos iban a dejar de vivir como estaban? ¿Qué necesitamos para que se detenga, hermano? ¿Podemos manipular la voluntad de Dios? No. Pero entonces, ¿por qué Dios está orquestando todo lo que estamos viviendo? ¿Por qué?
¿Por qué, hermano? Acá estoy yo no estoy poniendo el ventilador. Yo estoy acá enfrente. ¿Por qué está sucediendo todo lo que sucede? Porque es parte de su decreto. ¿Por qué? Porque así está escrito. ¿Pero qué es lo que está escrito? ¿Y cuál es parte del decreto? ¿Qué? Hermano. Uno, parte de su decreto fue que las cosas funcionaran así. Uno, para que tú y yo clamáramos a Él. Dos, para que una vez que clamemos por nuestra condición vil, Él nos salva. Él nos llama, nos perdona, nos salva, nos justifica y nos glorificará en un futuro. 3 o 2, ya no sé cuántas llevo. 2. Una vez teniendo esta posición, salgamos y compartamos el Evangelio. ¿Pero ya se detuvo esto? No, parece que va en aumento. Es para que tú y yo sigamos de rodillas ante Dios, rogándole al Señor por su pueblo. No porque yo tenga un coche, un carro más grande, más lujoso, sino para que todos logremos hacer la voluntad de Dios, para que todos nos santifiquemos a Dios. ¿Eso es lo que Dios orquestó? ¿Lo logramos ver, hermano? No solo eso, así como el ángel de Jehová está apelando a Dios el Padre de que detenga este mal contra los hebreos, hermano, tú y yo tenemos una esperanza. ¿Cuál es? Que Cristo viene por nosotros. Esa es la promesa. ¿Ya te fijaste entonces cómo debo de orar? Apelando a las promesas de Dios. Cuando ya no traigas dinero para comer, ora a Dios, porque Él prometió que no te iba a dejar sin comer. No digo que no le ibas a caminar si no traías para el pasaje. No, camínale. ¿O sí prometió que te iba a dar para el pasaje? Dijo que Él supliría todo. ¿Cómo? Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué te hace falta, hermano? Mira, es tan hermoso el Señor que hasta un lugar bien cómodo, sentaditos aquí, re a gusto, tomando la predicación de los domingos. ¿No es eso hermoso, hermano? ¿Qué nos hace falta? Creer, hermano. Solamente creer. Nota lo que dice el versículo 14. Regresamos al texto. Regresamos a nuestro texto. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera y por Sión, bueno, en gran manera por Jerusalén y por Sión. El amor de Dios hacia su pueblo se expresa en las palabras celé con gran celo. Esto habla del ardiente celo divino por su pueblo para proteger su amor al pacto sobre Israel. ¿Sabías que somos tú y yo parte del pacto que Dios hizo con Abraham? Estamos dentro de eso, hermano. Y si Dios es fiel al pacto de Abraham, va a ser al pacto que hizo con nosotros. ¿Qué pacto hizo con nosotros? Y esto es hermoso, hermano, para descansar en el Señor. Que Él permanece fiel a pesar de que tú y yo somos infieles. ¿No es eso hermoso, hermano? Dios es fiel a su pacto. El pacto del Señor es que Él dijo que vendría por mí, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el pacto, hermano. Lo más que nos pueden hacer es matarnos. ¿No es cierto? ¿A qué le tenemos miedo, hermano? Que me maten. Quizá no seas cristiano. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué? ¿Cuál es tu temor más grande, hermano? ¿Ya te fijaste cómo Dios es fiel al pacto? 15. Y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Se remarca por partida doble la ira de Dios contra las naciones. Está muy, muy airado. La repetición de la palabra da énfasis a que Dios está, pero que hierve de enojado. ¿Cierto? Por la falsa y precaria seguridad que creían tener. ¿Qué es lo que te da seguridad, hermano? ¿Qué es lo que le da seguridad a las naciones poderosas? ¿Pero realmente están seguras? Aunque nos regresen a todos los mexicanos que se han ido para allá. Eso no lo va a hacer mejor, de ninguna manera. ¿Cierto? Versículos 16 y 17 dice, por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será edificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tenido sobre Jerusalén. El cordel no es otra cosa, hermano, más que la cinta métrica, el flexómetro. Y si un albañil trae el flexómetro, ¿para qué será, hermano? ¿Para qué será? Para sacar medidas. ¿Qué había pasado en la deportación a Babilonia? Acabaron con el templo, ¿no es cierto? Y hasta profanaron las cosas del templo. Y Dios les da la promesa de que van a volver a tener ese lugar de reunión. Por eso marca el flexómetro. Sáquenle medidas porque esto va a quedar suave para que podamos seguir trabajando. ¿Me explico, hermano? Son palabras de aliento para el pueblo de Israel. 17. Proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Esa es la segunda visión que tiene Zacarías. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? En esta palabrita de reconstruir o de construir, sacó el cordel, sacó la cinta métrica, me llamó mucho la atención la definición de la palabra, tomada de la concordancia Strong. Esta palabra para edificar o edificada es la palabra banaj y significa construir, fundar, organizar, pero también tiene la idea de edificar una familia. También tiene esa idea. En las versiones castellanas de la Biblia, banaj generalmente se traduce como edificar. Usualmente se refiere a una ciudad, casa, templo, cuarto, altar o una misma puerta. Ocasionalmente quiere decir edificar algo, como en el Salmo 102:16, que cito, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Edificar a Sión. Se cree entonces que banaj proviene de la palabra hebrea para hijo, que es ben. Ben.
y banim, niños, lo cual constituye una sugerencia lingüística que las hijas y los hijos de los edificadores, lo cual constituye una sugerencia lingüística de que las hijas y los hijos son los edificadores y el fundamento de las futuras generaciones de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, esto es importante porque nadie va a poder destruir el núcleo social. ¿Cuál es el núcleo social? La familia. El asunto es que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que es una bendición en que la iglesia, o en el que la iglesia haya bodas. Y después de que estas bodas se han realizado, estos contrayentes tengan hijos. Es una bendición, hermano. Es una bendición. Amén. Entonces, por tanto, debido al amor de Dios hacia Israel y su ira contra los gentiles, les voy a dar 6 promesas de bendición para el pueblo, y con estas termino. 6 bendiciones de promesas, o 6 promesas de bendición para el pueblo de Dios. 1. La presencia de Dios en Jerusalén. Esa es una bendición. La presencia de Dios en Jerusalén. Que marca, por supuesto, un contraste en la salida de la gloria de Dios del templo preexílico. 2. La bendición de la reedificación del templo. Esa es una bendición para ellos, porque tenía que regresar la adoración a Israel. ¿Y cómo? A través del templo. Nosotros podríamos adorar de forma colectiva si no tuviéramos un templo, hermano. La respuesta colectiva, la respuesta es no. ¿Por qué no? Pues ¿cómo vamos a hacerlo colectivo si no estamos juntos? En bola, pues. Yo en mi casa y todos en nuestra casa, sí, pero no funciona así. Nos mandaron a estar juntos. No revueltos, pero juntos. ¿Ok? 3. La reconstrucción de la ciudad. Esa también es una bendición para ellos. La plomada será tenida sobre Jerusalén. O sacaron el cordel para tomar la medida. Claro. Sácale la plomada a esto a ver cómo está. Y ya ahí nos vamos a dar cuenta. Mejor guárdala. ¿Ok? Israel será prosperado. Este es el 4. Nuevamente las ciudades rebosarán de las riquezas, de las bendiciones divinas, a tal grado que los muros no podrán contenerlas. O sea, Dios una vez más restablece a Israel. 5. La bendición de los habitantes de Jerusalén o de Sión serán consolados con el cumplimiento de las bondadosas promesas divinas. Hermano, si Dios cumplió algo, lo va a cumplir. Digo, si Dios prometió algo, lo va a cumplir. No he dormido bien, ya se dieron cuenta. 6 y último. Escogerá a los suyos. Dios escogerá a los suyos. Y cuando digo Dios escogerá a los suyos es porque nada más algunos son suyos, no todos. Lo cual se refiere al hecho de que Dios enfocará soberanamente su amor en ellos. El mundo hoy recibe bendición a través de la iglesia, porque la iglesia
detiene el proceso de putrefacción del mundo, de la sociedad. Una vez que la iglesia sea quitada, viene el colapso. Viene el colapso. Así que, hermano, creamos a lo que el Señor nos muestra, a lo que Él nos enseña con mucha claridad, para que entonces podamos contar también nosotros con todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. No, no todas las bendiciones que están en el Antiguo Testamento son para la iglesia. Esas son para Israel. En el caso de lo que estoy mencionando, estoy tratando de hacer un paralelismo entre las bendiciones de Israel y las bendiciones que hay para la iglesia, para que veamos, hermanos, que es el mismo Dios del pacto al cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Amén. Hasta ahí, mis amados, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre mío, por este mensaje, en donde podemos ver, Señor, tu fidelidad, tu amor al pacto, y no cabe duda, Señor, que tú haces un pacto, haces un juramento, solamente, Padre, para que nosotros podamos estar más tranquilos. No porque tú no lo vayas a cumplir, sino porque lo tenemos escrito para nuestro propio bien. Y bien hacemos, Señor, al darnos el tiempo de conocer las bases del pacto que tú has establecido, tanto para Israel como para la iglesia. Mi Señor, gracias por este mensaje. Ayúdanos a seguir digiriéndolo, Señor, a lo largo de la semana, para que el próximo domingo, si tú nos lo concedes, podamos estar juntos estudiando la segunda visión de la que tú hablaste a Isaías. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.